buenos días. En primer lugar, muchas gracias al Instituto Simancas por organizar esta jornada, que estoy segura que tendrá muchas más ediciones. Y en esta presentación os voy a presentar las líneas de investigación sobre los orígenes y configuración del Tribunal de la Chancillería de Valladolid que estoy realizando en el contexto del desarrollo de mi tesis doctoral. La he estructurado en varios puntos, aunque solo podré decir unas pequeñas pinceladas por cuestiones de tiempo. Primeramente, el tema, delimitado la cronología. En segundo lugar, los objetivos que nos hemos planteado alcanzar en esta tesis, la metodología que estamos siguiendo y las fuentes que hemos consultado y que están por consultar. Y, por último, la relevancia de la investigación y algunas lagunas historiográficas que existen respecto al tema. En cuanto al tema, se trata de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, un alto tribunal que desempeñó un papel central en la administración de justicia real en Castilla a lo largo de la Edad Moderna y era el alto tribunal de justicia castellano al norte del río Tajo y permaneció como tal hasta el siglo XIX. Nosotros nos centramos en los orígenes de la institución cuando se estableció definitivamente en Valladolid a finales del siglo XV y su historia en el reinado de Carlos V. Esta institución no solo es clave para entender la estructura de la monarquía moderna de los Austrias, sino también para interpretar las claves políticas en las que se desarrolló el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Y, por lo tanto, es esta cronología la que nos importa, una época de cambio, una época de transición, desde el final del reinado de Isabel la Católica y, sobre todo, el reinado de Carlos V, porque en este periodo la Chancillería no se ha estudiado sistemáticamente y, por lo tanto, desconocemos la evolución que siguió este tribunal. Los objetivos son varios. En primer lugar, como ya he dicho, el origen y consolidación, con un estudio de los antecedentes, sobre todo de las ordenanzas que dieron los reyes católicos a esta institución, que, como ya he dicho, se estableció definitivamente en Valladolid en 1489 con las ordenanzas de Medina del Campo, pero también son relevantes las de Córdoba y las de Piedrahíta. Y nos centramos en estos antecedentes y el final del reinado de Isabel la Católica. También nos interesa la Chancillería como Tribunal de Justicia, que sería la dimensión más evidente de esta institución, y sobre todo nos interesa la práctica del tribunal, es decir, cómo se juzgaba en este tribunal. Para ello nos centramos en la fijación del estilo, que el estilo podríamos definirlo como los criterios judiciales y la estructura que terminó por fijarse en esta institución. Y nos interesa el modelo normativo, porque estas normas que se fijaron luego sirvieron como modelo para el resto de audiencias que surgieron posteriormente, tanto en la península como puede ser la Chancillería de Granada, que sería la que sería el alto tribunal al sur del río Tajo, como el resto de audiencias peninsulares y también las americanas. Y por eso nos interesa estudiar este modelo originario, que fue de Valladolid, y cómo luego se trasladó al resto de tribunales. También queremos esclarecer nueva información sobre el régimen de oficios, tanto de los magistrados como presidente y oidores, como el personal subalterno, que historiográficamente ha sido un poco olvidado y realmente era el más numeroso y el que contribuía al funcionamiento de este tribunal. Profundizaremos en su formación académica y el impacto que tuvo su presencia tanto en la vida social como política en Valladolid. Por otro lado, nos interesa la versión de la Chancillería a nivel local, puesto que se le atribuyeron, por parte de los reyes, se le atribuyeron competencias que nosotros diríamos que es de gobierno de la villa, y en realidad estas correspondían al concejo. Sabemos que estas dos instituciones, tanto el concejo como la audiencia, firmaron una concordia a finales del siglo XV para regular estas competencias, pero sabemos que la audiencia se entrometió en labores de orden público y de abastos. Entonces, queremos dilucidar hasta qué punto la audiencia tuvo capacidad de actuación en cuanto al gobierno territorial y estudiar un poco los conflictos que existieron entre el concejo y la audiencia. Y, por último, la Chancillería en el tramado administrativo real, como institución del rey. Queremos estudiar las relaciones entre el poder real y la audiencia. Sabemos que el rey les enviaba noticias a presidente y oidores de noticias reales, como bautizos, fallecimientos y otros muchos. Y también el Consejo, en ocasiones, le requería informaciones sobre diferentes aspectos judiciales y es lo que llamamos la función consultiva. En cuanto a la metodología, la describíamos tanto cualitativa, puesto que nos centramos en el estudio a fondo de los fondos y de algunas transcripciones de documentos que consideramos relevantes, como cualitativas en el momento que se permita
porque algunas fuentes nos permiten trazar estos datos que nos permiten estudiar la evolución a largo tiempo. Y este árbol que os he puesto aquí, con él quiero hacer referencia a que la interpretación de estos datos debe de hacerse desde una óptica integradora de varias disciplinas, no solo desde la tradicional historia de las instituciones, sino también historia del derecho y la historia social, porque solo así podremos estudiar la Chancillería desde estas diferentes dimensiones. Esta óptica ya surgió después del surgimiento de la nueva historia política, cuando la tradicional historia de las instituciones con perspectiva estatalista y legalista experimentó un cambio en su prisma interpretativo, empezando a contemplar como eje principal no solo la norma jurídica, sino también la conformación y el contexto de aplicación. Y es esto en lo que nos fijamos en esta tesis. Las fuentes que estamos utilizando, cabe destacar que el eje vertebrador es el archivo de la Chancillería de Valladolid, puesto que conserva los documentos que produjo este tribunal y toda su actividad, y por lo tanto nos interesa estudiar libros de actas, libros de gobierno, libros de control documental, etcétera, etcétera. Y estas fuentes manuscritas, que sí que es verdad que a veces hay lagunas respecto a ello, las complementamos con el estudio de las diversas ordenanzas que existen, también cabría mencionar las de 1566. Y para cuestiones más específicas, pues acudimos al Archivo General de Simancas, puesto que la Real Audiencia fue una institución de gran importancia en la monarquía, y también al Municipal de Valladolid, al Provincial de Valladolid, para estudiar este nivel local de la institución, y al Diocesano y Catedralicio de Valladolid, puesto que muchos de los integrantes de este tribunal pertenecieron al alto clero hasta Felipe II. Y por último, en cuanto a la relevancia de la investigación, cabe destacar que, a pesar de su importancia histórica, este tribunal no ha sido objeto de un análisis sistemático que aborde su evolución y trascendencia en conjunto. La historiografía, sobre todo, se ha centrado en determinados cargos o análisis prosopográficos y se ha dejado un poco de lado la comprensión integral de su funcionamiento, especialmente en el siglo XVI. Y esta tesis busca cubrir ese vacío. Los estudios que voy a mencionar rápidamente son... Sobre todo me gustaría mencionar los publicados en torno a la década de los 80 del siglo XX, con autoras como María Soterraña Martín Postigo, Cilia Domínguez Rodríguez y aquí Antonia Barona García con su monografía La Chancillería de Valladolid en el reinado de los Reyes Católicos, que tienen, bueno, pues son de los años 80, y desde Carlos Garriga, desde la historia del derecho, destaca la Audiencia y las Chancillerías castellanas, y luego, por último, en los últimos años han surgido investigaciones que tienen como centro de investigación el Archivo de la Chancillería de Valladolid, estudiando el conflicto judicializado, podríamos decir, porque estudian el conflicto a partir de fuentes judiciales que nos han llegado hasta el presente. Y han aportado una visión social de la justicia y la presencia de las mujeres en los tribunales, como puede ser, aquí pongo de ejemplo la monografía dirigida por Margarita Torremocha y Alberto Corada en torno al delito de estupro. Y en estas, que son las más recientes, queda patente la necesidad de estudiar la práctica judicial para poder interpretar las decisiones de los letrados y de los magistrados, y aquí queda patente la relevancia del estudio de la Chancillería de Valladolid, que, como ya he dicho, fue el más alto tribunal castellano al norte del río Tajo. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.